verdad que estoy muy contento de estar aquí. No lo digo por decir, por una frase más. Conozco a Antonio y a Tere hace muchos años, desde el año 88, y la verdad que tenía ganas de venir a México porque había oído muy buenas cosas, ¿no? Y ahora mis ojos lo ven. Y es una alegría, ¿no? Ver tantos chicos y tantas chicas jóvenes, ¿no? Tantos matrimonios jóvenes también, ¿eh? Y luego, bueno, pues con el deseo de ir a la convención también. Bueno, yo me llamo Poli, mi esposa Irina es la rusa. Yo ya contaré en la convención, pero bueno, también quiero contarlo aquí. En el año 92 me fui a Rusia y, bueno, sí es verdad que llegas a Rusia con unos planes, unas ideas, ¿no? Y cuando menos te quieres dar cuenta, Dios te rompe todos los planes, todas las ideas, todos los pensamientos que tienes, ¿no? Lo aprendido, de repente te das cuenta que ya no vale. Lo aprendido ya es pasado, ¿no? Ahora toca confiar en Dios y toca mover la fe, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues teníamos ganas de abrir un centro de rehabilitación, pero el gobierno no nos dejaba. Sí es verdad que no veíamos drogadictos en la calle, sí los había, pero no se veían. Estaban escondidos en casas donde ellos lo hacían allí todo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera Dios obró, ¿no? Obró de una forma que a veces no puedes ni entender ni pensar, ¿no? Dando folletos, la gente se interesaba porque al final del folleto ponía, si te interesa, te damos una porción de la Biblia, ¿no? Y un teléfono. Y nos llamaban y la verdad que había mucha gente interesada y Dios formó una iglesia, ¿no? Y con esa iglesia estuvimos trabajando desde que llegamos, desde el año 92 hasta el 99, ¿no? Y se formó un grupo bueno y Dios obró y la verdad que vimos la mano de Dios obrando, toda la gloria es suya, ¿no? Y luego Él nos abrió la puerta para abrir el centro de rehabilitación. Allí yo conocí a mi esposa, que venía a la iglesia, ella venía, que no había sido drogadicta, venía pues a la iglesia, quiso venir, ella había tenido problemas con el alcohol, toda su familia eran alcohólicos, ¿no? Y allí pues ella vino con su necesidad y la verdad que, bueno, pues ahí con el tiempo brotó, todos sabemos lo que brota, y llevamos ¿cuántos años casados eran? 27. 27 años. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero ir a un texto en Primera de Juan 2, donde quiero basar mi mensaje en esta tarde, en el versículo 15 y el 17, el de 15, 16 y 17. No améis el mundo. ¿Ya estamos? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a estar hablando de este texto. Me gustaría hacer una oración, ponernos delante de Dios y orar y que Dios bendiga su palabra y a nosotros que estamos necesitados de su bendición, ¿no? Dios mío, muchas gracias por este lugar, oh Dios, por cada una de las personas que aquí están, por mis hermanos y mis hermanas, oh Dios, por cómo tú obras, oh Dios, con cada corazón y en cada corazón, oh Dios.
cómo tú vas edificándonos, oh Dios, como tu iglesia, oh Dios, cómo tú vas poniendo los fundamentos que son necesarios, oh Dios. Deseamos, oh Dios, conocerte mucho más, oh Dios. En esta tarde no queremos que sea una reunión más, oh Dios. Deseamos que tú te presentes, que tú te manifiestes, oh Dios, que tú nos hables, oh Dios. Deseamos pasar un rato contigo aquí en este lugar, oh Dios. Por eso, Dios mío, si tú no estás, oh Dios, no tiene ningún sentido y por eso proclamamos, oh Dios, que tú vengas y desciendas en esta tarde, oh Dios. Que vengas con tu palabra y nos hables, oh Dios. Que vengas con tu presencia y nos llenes, oh Dios. Y que vengas con tu espíritu y nos confortes, oh Dios. Dios mío, muchas gracias, oh Dios. Hay tanto agradecimiento en nuestros corazones, Dios mío, que nos gustaría estar orando y diciéndote que te amamos a ti, oh Dios, porque tú nos has amado primero, oh Dios. Dios mío, muchas gracias. Bendice tu palabra, oh Dios. Ordena mis pensamientos, oh Dios. Y que sean tus pensamientos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en el versículo 17, en el último, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Aquí me gustaría a mí hablar, vamos a estar todo el rato en el versículo 15, 16 y 17, aunque vamos a ir a otros textos, pero me gustaría que pudiéramos remarcar dos cosas que hay aquí, ¿no? El que hace la voluntad de Dios y el que permanece para siempre, ¿no? El que hace la voluntad de Dios nos habla de un compromiso. Nos habla de entender que Dios desea algo para nosotros, que está escrito en su palabra, que Él nos habla, que Él se muestra, que Él se manifiesta, pero nosotros necesitamos hacer compromisos con Dios para hacer su voluntad. Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros y rendirnos para someternos a su voluntad y a su palabra, ¿no? Y la segunda cosa es el que permanece para siempre, el que tiene vida eterna, ¿no? Y esto nos habla de esperanza. Estas dos cosas nos hablan de esperanza, nos hablan del el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna, ¿no? Y este es el fundamento en el que yo me quiero basar en esta tarde, que estemos recordando esto, porque vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de la carne, vamos a hablar de los ojos y de cosas que son muy importantes que podamos entender para que podamos cambiar, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Hay muchas cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones que necesitamos rendir delante de Dios para agradar a Dios, que ese es el propósito. No hay otro propósito más que el que Dios siempre sea glorificado en nuestras vidas, ¿no? Y todo lo que se aleje de esto, perdemos el tiempo, ¿no? Necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios, que Dios nos revele su voluntad, que Él nos vaya mostrando en cada situación, en cada momento de nuestras vidas, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tiene vida eterna, ¿no? Aquí en el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿no? Aquí Juan, cuando está remarcando todo esto, cuando estamos viendo cómo él enfatiza todo, nos va mostrando y nos va llevando a la vida eterna. Entonces, remarcamos la esperanza. Los que tenemos la esperanza
de saber de que el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna, permanece para siempre. Es guardado por Dios para llegar a la meta, ¿no? Entonces, qué bueno es que podamos ir entendiendo esto. Aquí en Nehemías hay un texto que a mí me encanta. En el capítulo 7 ya habían acabado el muro y había una tarea que Nehemías quería darle a dos personas, ¿no? Y en el capítulo 7 de Nehemías, en el versículo 3, y les dije, les muestra cuál era el propósito, que era lo que él deseaba que hicieran y era tan importante, ¿no? Y aquí podemos entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Dios había un propósito ahí. Cuando él les muestra, le dice lo que desea de ellos. Fijaros, dice, que no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y trancadlas. Les estaba diciendo lo que era necesario. Hay cosas que son primordiales y necesarias y no nos podemos salir de esto, ¿sí o no? Y es necesario que alguien nos las muestre. Es necesario que alguien nos vaya diciendo qué es lo necesario, ¿no? Pero lo primordial y lo necesario era que las puertas estuvieran cerradas hasta que caliente el sol, y cuando haya gente allí, cerrad las puertas y trancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas, ¿no? Entonces, Nehemías escoge a dos personas y les muestra cuál era el propósito de tener las puertas de tal manera como era necesario, ¿no? Y fijaros qué importante. Pero a mí me gusta, que es donde yo os quería llevar, en el versículo 1 y en el 2, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, dice, más que muchos. A mí me encanta cuando yo leo esto, las cualidades que él ve en Ananías para darle la dirección que era necesaria, el propósito, por qué deberían de estar las puertas cerradas y trancadas, cuándo se deberían de abrir y cuándo se deberían de cerrar, ¿no? Y lo importante que es cuando nosotros recibimos un mandato de la gente que nos dirige, ¿no? De la gente que nos dice, que nos va llevando al lugar donde Dios quiere vernos y ponernos, ¿no? Pero vemos unas cualidades que hay ahí en Ananías, ¿no? No escogen a cualquier persona. No es al primero que pasa, sino que él ve unas cualidades que dice, varón de verdad, temeroso de Dios, y fijaros, dice, más que muchos. Y a mí me encanta esto, ¿no? Este tipo de personas que buscan hacer la voluntad de Dios, que desean hacer la voluntad de Dios, que entienden la voluntad de Dios, pero tienen unas cualidades especiales. Hombre de verdad y temeroso de Dios. Le da la dirección, le da el propósito, le da lo que es necesario hacer, porque era tan importante que la ciudad no se llenara de gente en tiempo donde no había guardas. Entonces, qué importante, ¿verdad?
Qué importante que cada uno de nosotros sepamos el lugar que ocupamos, el lugar donde Dios quiere ponernos para que hagamos su voluntad. Las cosas que Dios quiere que nos preocupemos para hacer su voluntad. Pero luego hay unas cualidades, ¿no? Varón de verdad. Varón de verdad. Temeroso de Dios. Estas son las personas que hacen compromisos con Dios, que se comprometen con Dios para hacer la voluntad de Dios, entendidos qué eran lo que tenían que hacer con esas puertas, con esas murallas, con esa ciudad, donde no había mucha gente y donde no había para guardar, no había guardas, todavía no estaba todo estipulado, ¿no? Pero a ellos ya se les estipula un mandato, un ruego, ¿no? Algo que era tan necesario hacer para poner orden, ¿no? Para que haya un orden, para que no salga la cosa fuera de lugar y de una situación, ¿no? Entonces, entendemos lo importante que es hacer un compromiso con Dios y hacer compromisos con Dios para querer hacer la voluntad de Dios, para querer hacer y que nos pongan, o Dios nos ponga en el lugar donde Él quiere vernos y Él quiere ponernos, ¿no? Y yo por eso digo, cuando llegamos a Rusia, Dios nos rompió los planes, ¿no? Vienes a veces con ideas, con cosas, con cosas aprendidas o cosas vividas, con experiencias vividas. Pero de repente allí esas experiencias, esas cosas aprendidas no valen, ¿no? Es como que Dios te rompe los planes, los papeles, ahora la fe. Y necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios para comprometernos y estar dispuestos como hombres de verdad, como gente que teme a Dios, salirse de lo que es su voluntad. Y esto es muy importante, ¿no? Ahora vamos a hablar de la esperanza, ¿no? Los que tienen vida eterna. En el Salmo 142... David estaba siendo perseguido por Saúl. Él entona un canto aquí, él está orando. Hay una referencia aquí en mi Biblia, en 1 Samuel 22:1. Dice que él estaba en la cueva de Adulam. 1 Samuel 22:1. Él estaba en la cueva de Adulam y dice que a él llegaban los afligidos, los que tenían el corazón angustiado, ese tipo de personas que allí se juntaron, ¿no? Con David. Y él entona un canto, ¿no? Él está aquí cantando, él se ve allí con 400 personas, 400 guerreros. Allí estaba Saúl persiguiéndolo, él estaba escondido. Los guerreros y todos diciendo, mata a Saúl ya. Él entendido que había sido ungido por Dios, pero todos esos argumentos él no los toma como esperanza. El tener 400 soldados, el tener a vista de espada a Saúl, el tener, la situación controlada. Él dice que va donde Saúl, le corta un trozo de su manto y un poco más adelante dice que él se angustió en el corazón por haber hecho eso. Es fuerte, ¿eh? Cuando él estaba escuchando muchas voces, tú puedes escuchar muchas voces de tu familia, de qué haces aquí, de otros, la Biblia. ¿Qué lees? La Biblia. Ahora lees la Biblia. Antes eras esto, ahora lees la Biblia. Puedes escuchar muchas voces, ¿no?
David estaba escuchando las voces de sus guerreros. Mátale ya y acaba con él, ¿no? Y así todo se acaba. ¿Por qué tenemos que andar escondiéndonos de un lugar a otro, de una cueva a otra, ¿no? Parece que todo, si matas a Saúl, se acaba, pero él sabía que Saúl era el ungido del Señor. ¿Cómo iba a poner yo la mano? Dice David, ¿no? Dice que incluso cuando le cortó un trozo de manto y le llama y le dice, mira, te he tenido en mis manos, pero el Dios de misericordia te conserva la vida, ¿no? No él, el Dios de misericordia. Él ha entendido que era el ungido de Dios y no podía tocarle la mano, ¿no? Pero me encanta aquí cuando él canta y ora en el versículo 5 en el Salmo 142. Clamé a ti, oh Señor, y dije, tú eres mi esperanza. Fijaros, escuchando muchas voces, teniendo 400 guerreros, teniendo al rey Saúl en sus manos, y él sabe quién es su esperanza. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, tiene vida eterna. Y señalamos y ponemos por estandarte la esperanza, saber que un día veremos cara a cara a nuestro Señor, ¿no? Y va a haber situaciones en las que no entiendas, situaciones en las que sabes que lo único que tienes que hacer es hacer la voluntad de Dios y someterte al plan de Dios y comprometerte con Dios y con su palabra. Porque la suma de la verdad es la palabra de Dios, es su verdad. La suma, ¿no? Entonces, qué bueno es que podamos entender lo que es hacer el compromiso con Dios para hacer la voluntad de Dios y entender lo que es la esperanza y tener esto como estandarte, saber que Dios es nuestra esperanza, no tus recursos. No lo que tú puedes conseguir por ti mismo. David sabía de sobra, 400 guerreros y valientes, los valientes de David, que salieron de esa cueva, pero él sabía que su esperanza era su Señor, ¿no? Nuestro Dios. Y mi porción en la tierra de los vivientes. Y ahora le dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Fijaros, en los momentos de aflicción, aunque él, vuelvo a repetir, tenía 400 soldados, aunque tenía a Saúl en sus manos y se hubiera acabado el problema, pero delante de Dios y con Dios, ese temor de Dios que tenía Ananías, ese temor de Dios que tiene que estar en nuestros corazones de querer hacer las cosas delante de Dios como Dios quiere, como dice su palabra, no como nosotros pensamos. No como las voces que a veces vamos a escuchar, ¿no? Y esto es tan importante en nuestras vidas, los que queremos hacer la voluntad de Dios, los que queremos permanecer para siempre y nuestra esperanza está en la vida eterna, en saber que un día veremos cara a cara a nuestro Señor. Y ahora volvemos al texto otra vez, en Primera de Juan. Poniendo la voluntad de Dios, la vida eterna y nuestra esperanza como estandarte. Ahora en el versículo 15 dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, ¿no? Ahora me gustaría un poco hablar de lo que es el mundo, lo que aquí dice, la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Para que podamos ir un poco avanzando en el tema, ¿no? Los deseos de la carne. La carne entendemos que es débil, ¿sí? Jesús se fue a orar con sus discípulos, escoge a Pedro, escoge a Juan y a su hermano, se van a orar, se los lleva a orar y de repente viene, él desea orar con sus hermanos, él desea volver donde está Pedro y donde está Juan y los ve durmiendo. En ellos no había una preocupación. En ellos no estaba el estar alerta, ¿no? En ellos no estaba esto que estaba en Jesús. Y de repente viene y les dice, ¿no podéis orar conmigo una hora? Y les dice, la carne es débil, ¿sí? Entendemos que la carne es débil. Entonces Juan aquí cuando nos está diciendo no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, él utiliza tres cosas que realmente están en nosotros y tenemos que luchar contra esto. La carne, lo que ven nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, entendemos que la carne es débil. Si fuera por la carne, nos sentaríamos en el sofá y muchos de nosotros no haríamos nada, ¿sí o no? La carne es débil. La carne busca lo suyo. Jesús se lo dice a sus discípulos. Que la carne es débil, pero necesitamos velar. Y necesitamos vivir en el Espíritu para que podamos vencer a la carne, ¿no? Fijaros lo que dice me he ido de hoja y se me ha ido el versículo. En Gálatas 5:24 pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. La carne debe de morir. La carne entendemos que es débil. La carne es cómoda. La carne busca lo suyo. A veces pensamos y pretendemos que la carne podemos domarla como a un elefante o como un león o como un animal, ¿no? Pero ¿qué va? La carne tiene que morir. Pablo decía, golpeo mi carne, ¿no? También hablaba yo de esto el otro día en Madrid. Golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo. Porque la carne es débil, la carne es cómoda. La carne es cómoda de tal manera que muchas personas, cuando se enferman, son guiados por la carne, son llevados por la carne y no pueden hacer nada. Necesitamos someter a la carne y llevar a la carne a morir. Es lo que dice Pablo. La carne tiene que morir. Sabemos que es débil, que busca lo suyo. Sabemos que busca la comodidad. También entendemos por la carne, entendemos tantas cosas. Somos mucha apariencia. Dentro de la carne está las envidias, está la codicia, está tantas cosas que envuelven a la carne que no es imposible domesticarla, es imposible llevarla a un estado mejor. Tiene que morir, necesitamos morir, es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no?
Luego habla en Romanos 8, fijaros cómo lo dice también Pablo, pero el ocuparse de la carne en el versículo 6 es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿no? Por una parte, deseamos hacer la voluntad de Dios. Juan nos está diciendo, no améis el mundo. Y en el mundo entendemos que nos habla de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, necesitamos llevar la carne a morir. La carne tiene que morir. Y si vivimos según la carne, si nos dejamos llevar por cuando estamos enfermos en esa comodidad, ¿no? Cuando entendemos que la carne es débil, a veces nos autojustificamos cuando Pablo dice que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces encontramos en esto una autojustificación para seguir haciendo las cosas, las obras de la carne que están en nosotros, en vez de llevarlas a la cruz y crucificarlas allí junto con Cristo, ¿no? La codicia, las envidias, el yo que nos sale, que entendemos que son tantas y tantas y tantas cosas que nos van alejando de Dios, y por eso Pablo dice, pero los que viven en el Espíritu, los que desean y anhelan las cosas de Dios y que Dios nos llene y esté con nosotros, ¿no? Vamos un poco más adelante, los deseos de los ojos. Bueno, hay una cosa también aquí en los deseos de la carne. En la Odisea, cuando dice que Él está llamando, ¿no? A mí me preocupa cuando estaba preparando esto, me preocupa cuando lees lo que Jesús le dice a las iglesias cuando llega a la Odisea, ¿no? Dice, no eres frío ni caliente, eres tibio y por tanto te vomitaré de mi boca. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, se lo está diciendo a la iglesia. Y qué triste es que una iglesia, que Cristo esté fuera de la iglesia. Que nosotros como iglesia queramos estar haciendo muchas cosas, pero que Cristo esté fuera y tenga que llamar y quiera entrar, ¿no? Y eso nos habla también de las cosas que hacemos en la carne. Podemos hacer muchas cosas en la carne. Podemos estar haciendo cosas en la carne y meternos en un sistema y en un entender, bueno, pues así en Reto funcionamos, en la iglesia funcionamos y estamos haciendo así, pero Cristo está queriendo entrar, queriendo estar entre nosotros, queriéndose manifestarse, queriendo ser Él el que obra a través de nosotros. Si no, nosotros haciendo tantas cosas y Cristo está fuera. ¿Entendemos dónde os quiero llevar? Es un error cuando pretendemos hacer las cosas en la carne y movernos en la carne y ¿hasta cuándo dura? Hasta que se acaban las fuerzas, ¿no? Nosotros en España estamos viviendo esto, ¿no? Estamos viviendo esto de personas que hoy llaman a Lérida, mañana ya están 2 meses con nosotros, el otro lado se marchan y vienen, gracias a Dios que vosotros no estáis viviendo este tiempo, ¿no? Pero es una tristeza, porque son personas que quieren hacer cosas en la carne, están en la carne, pero Dios no está, ¿no? Y qué bueno es que podamos entender que la carne tiene que morir. Necesitamos morir y venir a la cruz y rendirnos y decirle, Dios mío, mi vida es tuya. Y cuando hacemos esto es cuando entendemos que la carne es débil, que si por mí fuera estaría en el sofá todo el día, ¿no? Pero
tenemos ganas de hacer cosas, cuando entendemos que Dios quiere que hagamos su voluntad y tenemos como estandarte la esperanza, nos movemos adelante entendidos de que quiero agradar a Dios. Y ese temor de Dios que Él va poniendo en nuestros corazones es lo que nos va moviendo y lo que nos va llevando a hacer las cosas para hacer su voluntad y vivir para agradarle. Amén. Ahora vamos a hablar de los deseos de los ojos. Los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Depende de lo que nosotros permitamos entrar, también hacemos un compromiso, ¿no? Yo allí a los chicos se lo digo, ¿no? A veces vamos en las camionetas y parece que vamos viendo la tele, ¿no? A mí me encanta, yo he venido a México y me senté adelante con Antonio y me encanta ver, porque es que a mí me encanta, ¿no? Pero no es algo que tú permites entrar en tus ojos que te va a hacer daño, pero hay cosas que hacen daño. Y nosotros entendemos, cada uno de nosotros entendemos qué es lo que permitimos entrar por nuestros ojos que nos hacen daño. Y volvemos a Primera de Juan para volver a repetir el versículo donde nos lleva Juan. Con este no améis el mundo. Ahora quiero leer el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿no? O sea, aquí el apóstol cuando nos está hablando hay un fundamento muy claro. Él está hablando a la iglesia, está hablando a todos, está hablando a los padres, a los hijos, a los jóvenes. Dice, habéis vencido al maligno, ¿no? Y luego habla como una confirmación. Es como la confirmación, dice, no améis el mundo. Hemos vencido al maligno, pero nos sigue enseñando y confortando y alentando, no améis el mundo. Hemos vencido al maligno, dice. O sea, no es algo que no esté hecho, no es algo que con el poder de Dios no hayamos hecho, no, sino que está hecho, pero nos alienta a morir a la carne, a no amar al mundo, a no vivir en la carne, a no permitir entrar en nuestros ojos ser ese tipo de personas como Ananías, ¿no? Personas de verdad, que hacen compromisos con Dios, que se comprometen con la voluntad de Dios a cerrar las puertas y abrir las puertas cuando haga falta. Con un temor de Dios, que no había en muchos, que Nehemías lo encontró en Ananías, ¿no? Y qué bueno es que nuestros líderes, nuestros pastores, cuando necesitan encontrar ese tipo de personas, en ti lo encuentren. Personas que no aman al mundo, que han vencido al diablo y que no aman al mundo, que hacen compromisos con Dios, que se comprometen con Dios, con la verdad, como decía de Ananías. Hombres de verdad, que temen a Dios. Y ese temor de Dios le lleva a hacer la voluntad de Dios, a cerrar las puertas y abrir las puertas cuando hace falta. ¿No? En Lucas 11, en el versículo 34 y 35, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Fijaros cómo dice, ¿eh? Cómo enfatiza y qué bonito es, ¿eh? Cómo Jesús nos quiere llevar a qué es lo que permitimos entrar por nuestros ojos. También hay ahí un compromiso. También hacemos compromisos con Dios.
A mí me encanta Job cuando dice, hice un compromiso con mis ojos de no mirar a una doncella, ¿no? Él no se podía permitir hacer cosas porque él entendía que Dios le estaba mirando. Que quizás delante de las personas pudiera tener una forma de vida, pero él sabía y entendía que Dios desde los cielos le estaba mirando. Entonces él hace un compromiso con Dios, con sus ojos, de no permitir entrar algo que sabe que le puede llevar a la perdición, ¿no? Entonces, Jesús aquí está hablando y dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas, ¿no? Mira, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor, ¿no? Qué bueno es que podamos entender lo que Jesús nos está diciendo, porque lo que entra por nuestros ojos es lo que alumbra nuestro corazón. Hay personas que se permiten cosas que a Dios no le agradan, ¿no? Cosas que permiten entrar por sus ojos, cosas que después en la mente se trituran, bajan al corazón y el corazón lleno de tinieblas. Y tenemos que estar alertas, ¿eh? Alertas, qué es lo que permitimos, qué es lo que nos importa y lo que no nos importa. Porque hay cosas importantes delante de Dios, que Jesús nos está diciendo, porque depende la luz que entra en nuestros corazones, es la luz que vamos a tener en nuestro corazón, lo que va a salir luego por nuestra boca. ¿Sí o no? Hay cosas que a veces guardamos y escondemos como aparentemente no están, pero en el momento preciso salen. Sale toda la amargura que hay en el corazón. Lo que hemos ido permitiendo ver, a muchas personas le hacen mucho daño. Se llenan de envidia, de codicia. Lo que ven, lo que hacen unos si yo no puedo hacerlo. Lo que tienen unos si yo no puedo hacerlo, ¿no? Y eso depende de lo que nosotros permitimos que entre por nuestros ojos. Mirad, cuando en Génesis 13, ya no voy a hablar mucho más, ¿eh? En Génesis 13, todos sabemos la historia de Lot y Abraham. El que recibió la palabra de Dios, ¿quién fue? Abraham. ¿Sí? El que recibió las promesas de Dios fue Abraham. El que salió de Ur de los Caldeos, porque Dios se lo dijo, fue Abraham. Lot solamente vivió bajo la cobertura de Abraham. Muchos de nosotros vivimos bajo la cobertura de la Iglesia. Bueno, muchos de nosotros no, todos. Vivimos bajo la cobertura de la Iglesia. Pero sí es verdad que Abraham recibió la palabra de Dios y las promesas de Dios, y Dios puso su mano sobre él y le bendijo, y era tan grande la bendición que Lot se beneficiaba de la bendición de Abraham, ¿no? Y llega y hay un conflicto entre los pastores de Lot y los de Abraham. Y Abraham, como dependía de Dios, como toda su esperanza estaba puesta en Dios, porque su fe estaba puesta en Dios y él tenía la palabra de Dios y cada una de sus promesas, llega y le dice a Lot, escoge. ¿Qué tendría que haber hecho Lot? Lot tendría que haber cogido a sus pastores
y haber hecho de tal manera que entre los pastores de Lot y de Abraham hubiera paz. Pero Lot, con sus ojos, ¿qué dice que hizo? Vio las praderas y escogió. Y en Génesis 13, versículo 10 y 11, dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que se destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Fijaros, él salió por su propio entender, su propio deseo, por sus propios ojos, de la cobertura de la iglesia. De la cobertura donde Dios había puesto su mano, su bendición. Y es un peligro cuando por nuestros ojos permitimos entrar en nuestros ojos lo codiciable, lo agradable a nuestros ojos. Y por eso que permitimos entrar por nuestros ojos, no nos importa salirnos de la cobertura de la iglesia. No nos importa salirnos de la cobertura de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y es un peligro, porque ¿qué es lo que nos dice Juan? No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Y luego nos habla de la carne y de los ojos. Y a veces por los ojos entran tantas cosas que nos llevan a salirnos de la cobertura de la iglesia, de la cobertura de la palabra de Dios, de la cobertura de las promesas. Y vamos en dirección a nuestros propios deseos. Y eso es lo que hizo Lot. Y luego que dice, fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de ¿dónde? De Sodoma y de Gomorra, del mundo. Entonces necesitamos estar alertas y estar atentos, ¿no? Fijaros luego cómo hizo Dios con Abraham. En Génesis 13, en el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y Jehová, en el versículo 14, dice, dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Hay una diferencia en cuanto nosotros por nosotros mismos permitimos entrar cosas que no agradan a Dios, o cuando Dios nos dice, mira, lo que yo quiero mostrarte. Hay una diferencia. Alza tus ojos y mira. Dios desea mostrarnos cada una de sus maravillas. No améis el mundo ni lo que hay en el mundo, porque las cosas que hay en el mundo no agradan a Dios. Y los que hacen las cosas que hay en el mundo no agradan a Dios. Entonces necesitamos entender que nuestros ojos, nuestra carne es débil, nuestros ojos miran lo suyo, todo lo que permitamos entrar nos va a llevar como a Lot a separarnos y a unirnos cada vez más al mundo, ¿no? Pero cuando Dios nos abre los ojos y nos muestra las maravillas de su ley y nos muestra todas las riquezas que hay. A mí me encanta la parábola de la gran cena, cuando el rey quiere invitar a los invitados porque él quería hacer un banquete para mostrar, dice, la grandeza de su gloria, y la gente rechaza. La gente sale, no le importa, no le interesa estar bajo la cobertura de la iglesia. Es un peligro, ¿eh? Sin embargo, cuando Dios quiere mostrarte algo, cuando Él te dice, mira, es porque Él desea que veamos toda su grandeza, todo lo que Él quiere darnos, todo lo que Él quiere mostrarnos, ¿no? Entonces volvemos para atrás para acabar. Primera de Juan,
Volvemos a repetir el 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora pasamos al 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Nos llama a permanecer en su palabra, en lo que hemos oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Amén. Nos llama a permanecer. Lo que hemos oído desde el principio, ¿no? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Que Dios nos bendiga, vamos a orar un rato, vamos a cantar unas canciones, ¿no? Vamos a hacer compromisos con Dios. Vamos a comprometernos con Dios. Vamos a decirle a Dios, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Dios mío, muéstrame, que podamos ver todo lo que Dios quiere mostrarnos para que podamos hacer su voluntad. Que Dios nos bendiga.